de que una de las consecuencias del perdón de Ondarribia fue la destrucción de todos esos macroprocesos que se abrieron a los que luego fueron perdonados. Sí, el emperador dice que se rasguen y se destruyan esos procesos. Y algunos linajes ya se encargaron de que eso se hiciera, de esos y de otros colaterales, porque al fin y al cabo luego es apuntarse al carro del vencedor. Es decir, 2 generaciones más allá, nadie quería admitir que sus antepasados, ya Ramírez de la Piscina se le ve claramente que quiere remozar un poco la deslealtad de los agramonteses hacia el emperador, que es en ese momento el poder triunfante, ¿no? Quiero decir que esa información que hay de qué hicieron los navarros está muy escondida. A veces son golpes de suerte las que las encuentras. Conocemos la batalla de Cedarrain, por ejemplo, pues porque en un proceso sobre un molino de Roz, que no tiene nada que ver, desde 1533, pues una de las formas de desacreditar a un testigo es aludir a su pasado belicoso. Y él cuenta pues que sí, que estuvo ahí. Y conocemos qué ocurrió en el motín de Sangüesa, porque en uno de los procesos que no tiene nada que ver, en su última página tiene como guardatapa para proteger el resto de la documentación la carta que Pedro de Castro mandó al virrey, relatándole al día siguiente lo que había pasado en Sangüesa. Es decir, hay mucha información, mucha nueva, pero hay que buscarla, encontrarla. Y una vez que sepamos qué pasó, que ya es bastante labor, y que yo creo que el libro tiene la virtud de encarrilar un poco, de poner por lo menos la estructura, quedaría aún, y esa es más difícil, y queda mucho para hacer antes del 2012, intentar explicar, al fin y al cabo la historia tiene que explicar, no justificar, pero sí explicar por qué las cosas pasaron como pasaron. ¿Qué crees que tiene que ser el 2012? El 2012 no puede ser una celebración, tiene que ser una conmemoración, es un hecho histórico de consecuencias en el presente, debatido por la influencia que tiene en el presente, al fin y al cabo el estatus político de Navarra se deriva en gran parte de eso, y hay planteamientos políticos que entroncan con esa vía cortada hace 500 años. O sea, tenemos que ponerlo sobre la mesa, no podemos hacer el avestruz. Pero hay que hacerlo un poco intentando entender qué pasó. Y entonces hay que ir con amplitud de miras, es decir, ¿qué pasó? Porque tal vez la situación del presente no tiene tanto que ver con la del siglo XVI como a veces pensamos. En su estructura y su planteamiento puede, pero yo creo que 500 años no han pasado en balde respecto al recorrido político. Y teniendo por legítimos todos los planteamientos, yo no derivaría o no basaría nuestras reivindicaciones del presente en una línea sin solución de continuidad con el pasado. Uno puede defender unos planteamientos hoy sin tener que coger el testigo de no sé qué siglo, porque, como digo, no en balde han pasado 500 años. Luego, en esa labor de comprensión, tenemos que intentar huir un poco del presentismo. En Navarra, en este momento, se le presenta una disyuntiva histórica. Y la eligieron, no quiero, bueno, los navarros tuvieron que tomar postura. Al final se impusieron los hechos, pero tuvieron que tomar postura. Y en esa postura entraron una serie de condicionantes que nosotros no aceptamos ni adivinar, que es cómo tienen amueblada la cabeza y cuál es su situación del día a día. Tú lo sabes bien, cuando tú estudias los personajes, y no tienen por qué ser grandes hombres, sino te metes en su pellejo, bueno, es que ellos juegan en un campo que nosotros ni conocemos. De la supervivencia diaria, de qué voy a comer mañana, y en esas circunstancias tampoco da para grandes planteamientos políticos. Entonces, no, yo creo que hay que llegar al 2012 con una mente abierta, intentando ver qué pasó. Al fin y al cabo hay que romper un tabú de siglos, es un tema que no se ha tocado, o que se ha tocado de una forma muy sesgada, justificativa, tanto de un lado como de otro, y sobre todo no ser tan injustos como para sacar a la gente de su tiempo a la hora de juzgarla. Es que yo me quiero meter en la cabeza de, yo qué sé, del conde de Lerín. Sí. Bueno, pues la España por la que ellos tienen que optar en este momento, y el conde de Lerín cambió mucho de opinión, y al final no sabemos si se hizo de la necesidad virtud o no, pues la España de ese tiempo no es la España de ahora. Y en ese momento Francia es una monarquía, si
Sí, hubo navarros que lo definieron como que había que elegir, que ya no había posibilidades de neutralidad a la andorrana. Pues daba más miedo desde el punto de vista de la constitución política, daba más miedo Francia. Francia es en ese momento un país que camina al centralismo político y al autoritarismo regio a marchas forzadas. Pregunta, ¿cómo resumes el contenido y el propósito del libro? Bueno, el libro se marca un poco lo que he dicho hasta ahora. Es decir, yo quiero transmitir, después de esa búsqueda de información, de selección también, he tenido que dejar muchos materiales, pues porque o sobrecargan el libro, porque el libro también ha dedicado tanta importancia a qué contar como al cómo contarlo. Porque a mí lo que me interesa es que llegue al público medio. Que la difusión yo creo que es muy importante. Puedo hacer un libro que desde el punto de vista técnico sea muy académico y universitario y lo leerán 4, o puedo hacer una labor más divulgativa, todo lo que yo puedo, porque yo también tengo mi formación profesional, pero destinada al gran público que quiera saber qué pasó ahora que lo vamos a conmemorar, ¿no? Entonces el libro selecciona materiales. Por un lado va a lo que cree que son las líneas fuerzas que tuvieron trascendencia, y por otro lado lo ilustra con curiosidades, porque si no sería un tocho. Entonces el libro cuenta qué pasó, y a veces cuenta qué pasó tanto señalando el proceso como una experiencia personal relacionada con eso. Si hay un periodo de represión política para un sometimiento tipo mental y tal, pues pone lo que le pasó a uno que le perseguían por brujo. Lo estructura intentando, bueno, no avanza mucho en de dónde viene el problema, que para eso ya está Boissenet, y el que lo quiera leer, porque Boissenet en realidad dedica a la conquista solo su último capítulo prácticamente, o sea, la última parte del libro, como cuando las cosas que, aunque no quedan zanjadas, quedaban muy encarriladas, que puede ser el año 29. Entonces, cuenta que de una forma estructurada, ilustrada, para que se pueda leer, si no como una novela, pero sí lo más parecido. Y que el lector, cuando termine, tenga una visión a grandes rasgos de cómo fue el proceso, con unos datos expuestos de una forma que no lo condicionen o lo dirijan, sino que se pueda hacer con una opinión propia. Eso sería, si lo consigo, los objetivos del libro. Pues nada, Pello, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado. Esperemos que el libro vaya bien. Hay que decir que la editorial Pamela pues también ha apostado fuerte, y hay que decirlo, hay que comentarlo. Y esperemos que, bueno, que este libro pues abra una nueva línea de investigación que ya se ha abierto, pero bueno, que se continúe, que no se pare aquí, que al fin y al cabo todo es saber la investigación y todo es seguir aprendiendo. Sí, el libro no aspira en modo alguno a ser definitivo, sino abrir un paso, nos quedan 2 años, y bueno, empujar muchas de las cosas que en el libro se esbozan.